Buenas tardes, alumnas y alumnos de la materia de evaluación curricular. Agradecer sus tareas de esta semana, reiterarles la importancia de que sean puntuales en su envío, lo que me permite evaluarlos con mayor prontitud y poder retroalimentarlos. Para la sesión del día de hoy, vamos a ver dos aspectos muy importantes dentro de la evaluación curricular. Vamos a ver qué es lo que tenemos que evaluar dentro de un currículum. Hay muchas metodologías, vamos a describir aquí alguna. Pero para poder entender perfectamente lo que estamos buscando al momento de evaluar, inicialmente tenemos que empezar por reconocer que el currículum, ya visto desde la perspectiva educativa, tiene varios elementos que lo integran y cuya interacción favorece el desarrollo de la evaluación. Es decir, vamos a analizar en primer lugar cuáles son los elementos que conforman este gran trayecto al que hemos denominado currículum y después vamos a ver qué es lo de que respecto de cada punto vamos a evaluar. Y al decir evaluar, nos vamos a dar cuenta que podemos tenerla desde varias perspectivas, una interna, una externa, que corresponden a cada uno de los momentos, espacios o situaciones en los que este punto del currículum se ubica. Vamos a iniciar entonces a recordar cuáles son los elementos que caracterizan fundamentalmente al currículum y con coincidencia con muchos autores, a mí me gusta adoptar una postura que habla de cuatro elementos indispensables e indiscutibles del currículum. El primero de ellos son los objetivos, el segundo los contenidos, el tercero la metodología y finalmente la evaluación. Con estos cuatro elementos básicos, el currículum es que puede sustentarse, es decir, son estos cuatro pilares que contienen lo que el currículum significa, recordando que entendemos al currículum sin que sea una definición técnica o científica como ese proceso metodológicamente organizado y sustentado científicamente que lleva a la formación de personas a través de un trayecto educativo. Con esa perspectiva es que estos cuatro elementos se constituyen en los pilares básicos que lo sostienen. Imaginemos que el currículum es el centro de una rueda de bicicleta y que los cuatro aros que la mantienen unida a un eje son justamente estos cuatro que les he señalado: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Vamos a describir brevemente cada uno de ellos para que posteriormente, llegado el momento, podamos entender qué es lo que estamos evaluando. En primer lugar, tendríamos que empezar por reconocer qué son los objetivos de aprendizaje. Y muchos autores los han definido, pero para efectos de esta asignatura me gustaría que los concibiéramos como aquella intención que es precedente al proyecto educativo. Es decir, ¿para qué vamos a enseñar? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Cuál es el objeto de establecer un currículum? ¿Qué es lo que necesitamos? Hay varias otras alternativas para definir a los objetivos dentro del currículum, pero finalmente hoy están enfocados en lo que denominamos competencias y capacidades, es decir, el qué es lo que queremos que la persona que está siendo sujeta al trayecto educativo sea capaz de hacer. Es decir, así como se ha hecho compleja la sociedad, las necesidades de esta y toda la serie de condiciones que hemos estado analizando, vamos a ver que antes hablábamos de algo que queríamos que hiciera el alumno, cuando hablábamos de objetivos de aprendizaje, que sepa leer. Bueno, hoy podemos describir que no se trata de que sepa leer, se trata de que sea capaz de utilizar a la lectura como un elemento integrador de su conocimiento en la sociedad. Como ven, ese puede ser un objetivo del currículum. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de objetivos. Pero para formular esos objetivos, para darles forma, para darles la consistencia necesaria para que sean integrados a un currículum, vamos a entender que para que hoy en esta modernidad que estamos viviendo, que nos implica el desarrollo por competencias, se trata no solamente de asumir que el alumno debe tener el dominio de algo, es decir, no solamente leer, no solamente ser capaz de ocupar un equipo especializado en materia técnica. No, se trata de pasar de que el objetivo se centre no en el objeto mismo, sino en la persona. Es decir,
cómo nos vamos a plantear como objetivos de aprendizaje el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, de ciertas cosas que deba saber hacer. Imagínense que estamos hablando de médicos y una de las cosas que estamos pretendiendo formar en ellos sea sensibilidad social. El objetivo del currículum es formar especialistas en el área de medicina, capaces de aplicar los conocimientos de restauración de los procesos de salud con una perspectiva humanista. Podría ser un objetivo de la carrera de medicina. Es decir, vamos entonces ahora a pasar de unos objetivos que se centraban en algo que se tenía que hacer a centrarnos ahora en la persona que lo tiene que hacer. Entonces, estos objetivos que como los dos ejemplos que les he puesto, perdón, pueden considerarse articulados, así tendríamos que estar definiendo nuestros objetivos de aprendizaje. Entonces, el segundo de estos elementos son los contenidos. Podemos seguir con el ejemplo de los médicos para señalar, ya definimos qué es lo que queremos formar, es decir, cuál es la finalidad del currículum. Entonces, ahora ya sabemos qué es lo que necesitamos, ahora qué tienen que aprender esas personas que estén sujetas a nuestro currículum para que a partir de eso que aprendieron tengamos algo que enseñarles. Es decir, al pensar en la formación en términos de un proceso orientado al desarrollo de capacidades o competencias, los contenidos se convierten automáticamente en herramientas o instrumentos para ello, es decir, son los componentes de determinadas condiciones o capacidades que tienen que ser aprendidos para el desarrollo de algo. ¿Cómo podríamos ir ejemplificando esto? Vamos a imaginar que para formar profesionistas, especialistas en el área de la salud, que sean capaces de restaurar los procesos de enfermedad con un enfoque humanista, ¿qué tendrían ellos que aprender? Bueno, esos son los contenidos. ¿Qué tengo que hacer para que sea un especialista de las ciencias médicas? Bueno, pues tengo que enseñarle biología, tengo que enseñarle anatomía, tengo que enseñarle fisiología. Pero si además estoy pensando que este médico tenga el desarrollo o sea capaz de aplicar sus procedimientos con un enfoque social, entonces tengo que enseñarle un poco de sociología, tengo que enseñarle psicología social. Es decir, cada una de las cosas que se requieren para que el profesionista cumpla con el objetivo es un contenido. Hemos pasado en los últimos tiempos de que no solamente se trata de saber, sino que ahora los contenidos también nos incluyen el saber hacer y el saber ser, que es esta última parte que se ha integrado de manera reciente a los contenidos y al currículum. Es decir, en esa lógica podemos entender que los contenidos son lo que debo enseñar, pero además los podemos clasificar también en varias cuadrículas, digamos, en varios stages. Hablamos de contenidos conceptuales, de contenidos procedimentales y de contenidos actitudinales. Respectivamente, si hablamos de algo que el alumno deba saber, algo que deba saber hacer o algo que estemos esperando que sea. Es decir, saber, saber hacer y saber ser. En torno de esas tres condiciones es que se desarrollan los contenidos del currículum. Podríamos resumir entonces que los contenidos del currículum son un conjunto de conocimientos teóricos, y me voy a enfocar en este caso en los conceptuales, que son necesarios por los estudiantes en determinado proceso formativo. Esos son contenidos conceptuales. Es decir, son los principios y teorías, esas cosas que tiene que aprender un médico. Regreso al ejemplo porque con ellos es muy fácil de poner en claro lo que estamos buscando. ¿Se puede recetar sin saber cuáles son los efectos de determinados componentes dentro del organismo? No. ¿Eso tiene que ver con la actitud? No. ¿Tiene que saber con que lo sepa hacer? Muy probablemente no. Lo que tiene que saber es cuáles son los efectos. Estamos hablando de principios, estamos hablando de teorías. Lo mismo pasa con los psicólogos, en fin. Contenidos conceptuales son conceptos, teorías y principios de la ciencia que tienen que dominar para que sean capaces de ejercerlo. Cuando hablamos del siguiente tipo de contenidos, los procedimentales, esos son un conjunto de saberes prácticos que forman la materia de un determinado proyecto. Es decir, no son otra cosa más que las técnicas, métodos, estrategias, habilidades y destrezas que pretendemos que alguien adquiera a través de un programa. Es decir, si vamos a formar un médico especialista en obstetricia, le tengo que enseñar cómo funciona el cuerpo de un bebé, cuáles son los procedimientos para poderlo extraer.
esa parte de los procedimientos, qué es lo que tiene que hacer, cómo se empieza a, a desarrollar un parto, qué es lo primero que tiene que hacer, cuáles son las cosas que tiene que revisar tanto en la futura mamá como en el bebé recién nacido, qué tiene que revisar, cómo empieza a cortar, cuáles son los cortes adecuados, cómo se tiene que hacer determinada operación, cómo responder ante la emergencia. Esos son conocimientos que parten de los contenidos procedimentales, es decir, es algo que tienen que hacer. Y aquí podríamos cambiar un poco el ejemplo y hablar de los conocimientos de la ingeniería, donde esto es muy común. Es muy importante que los profesionistas de la ingeniería conozcan las cosas, pero mucho más importante que sepan hacerlas. Es decir, hay muchos arquitectos, muchos ingenieros que saben que una determinada trave de carga solamente puede tener una longitud de determinados metros utilizando X materiales. Bueno, eso está muy bien. Cuando lo tienen que hacer en la obra, es decir, cuando hay que meterse a ensuciarse los zapatos, es cuando nos damos cuenta que efectivamente lo aprendieron. No se trata de que le salga bien en la maqueta, se trata de que tiene que salir bien en la vida real. Ese es un conocimiento que obedece a un contenido procedimental plasmado en el currículum. Entonces, con esos ejemplos creo que queda bastante claro cómo funciona. Pero vamos a algo más. Hay otros contenidos que hoy son muy apreciados y que además ustedes seguramente podrán ahondar en su estudio sobre esto, que son los contenidos actitudinales. Es decir, ya tenemos el qué hacer, ya tenemos el cómo hacerlo, es decir, en el contenido conceptual, en el contenido procedimental. Ahora vamos a ver el cómo hacerlo. Estos, los contenidos actitudinales, son fundamentalmente hábitos, valores y actitudes que son necesarios hoy en cualquier currículum en función de cómo voy a desarrollar esa profesión. Es decir, muchos de ellos no se van formando en la última parte del aprendizaje, sino que tienen un tránsito regular que le permite al sujeto del proceso curricular irlos adquiriendo. Es decir, podemos entender que muchos de esos contenidos actitudinales son valiosos por sí mismos, independientemente de las capacidades técnicas de las personas. Ahorita les pongo un ejemplo respecto de esto. En alguna de las oportunidades que tuve de conducir alguna institución educativa, nos tocó formar alumnos para que pudieran desarrollarse en el área de medio ambiente, es decir, en el área de tecnología ambiental, implementando nuevos mecanismos, implementando ahí ciertas condiciones para evitar el impacto de la industria, particularmente de la industria de la extracción de petróleo sobre el medio ambiente. Entonces, esto representaba que los alumnos tuvieran cierta formación que les dotara de las habilidades, capacidades y conocimientos para irse a desarrollar. ¿Qué sucedió? Nos exigían alumnos con perfil, les digo, de medio ambiente, pero no solamente que supieran lo que estaban haciendo, sino que además fueran capaces de meterse al campo a poder tomar muestras de agua contaminada, a poder medir dentro de las chimeneas de las plantas de refinería la cantidad de emisiones a la atmósfera, es decir, se requería saber y se requería saber hacer. Pero lo más importante que ocupaban en este trabajo era que tuvieran la actitud de irse a vivir a la plataforma durante 6 meses y después estar 6 meses en tierra. Es decir, era un trabajo muy bien pagado, pero representaba que los alumnos se separaran de sus familias y tuvieran que irse a trabajar. La paga, sobra decirles que era bastante generosa y no requería más experiencia que su certificado y sus documentos que acreditaran que habían concluido su formación como técnico superior universitario. ¿Cuál fue el resultado de esta situación? Que de 30 alumnos, solamente uno aceptó irse. Muchos habían dominado perfectamente los contenidos conceptuales, sabían a lo que iban, habían dominado los contenidos procedimentales, sabían cómo hacer aquello que se les iba a encomendar. Sin embargo, a la hora del contenido actitudinal, no fueron capaces de representar independencia. Es decir, no aprovecharon esa posibilidad de trabajo porque representaba estar lejos de su espacio, de su zona de confort. Eso es algo que hoy también se atiende desde el currículum y este ejemplo puede ser complejo, puede ser incluso duro. Sin embargo, hay otros tantos que nos pueden servir para ello, por ejemplo, los médicos.
hoy está en boga el tema del aborto, el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo libremente en cualquier momento que lo deseen, y se ha formado una ala que defiende el derecho de las mujeres y otro que defiende el derecho de los médicos a oponerse a través de una figura que se llama objeción de conciencia. Yo como médico, si estoy trabajando en el sector público y llega una persona que desea abortar, yo tengo derecho a no hacerlo. Va en contra de mis principios y valores. Es decir, el contenido actitudinal que fue plasmado en el currículum bajo el cual yo me formé como médico no me permite atentar contra la vida de esa manera. Por lo tanto, presento mi objeción de conciencia y no lo hago, me niego a hacerlo. Y ahí la polémica surge en que si estaba obligado, que si es su obligación como servidor público, en fin, ya tendríamos ahí otros temas para tratarlo. Sin embargo, eso forma parte de los contenidos. Es decir, regresemos a hacer un repaso muy rápido. Ya vimos los objetivos, que significan qué es lo que vamos a enseñar, para qué vamos a enseñar. Vimos los contenidos en sus tres tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ahora vamos a ver el tercer elemento de este currículum, que es la metodología. ¿Qué es la metodología desde el punto de vista curricular? Bueno, son un conjunto de principios procedimentales metodológicos que constituyen cualquier programa de enseñanza. Es decir, cómo voy a desarrollar, cómo voy a implementar los contenidos para que sean fijados en la mente de mis estudiantes. Es decir, enseñar desde esta perspectiva supone elegir los materiales, pero además el modo de enseñarlos. Y aquí ahorita ponemos algunos ejemplos. Es decir, vamos a ver cuáles son los principios y los modos que se determinan más adecuados para lograr que el contenido quede fijo en el conocimiento de nuestro alumno, nuestra alumna sujeta al currículum. Vamos a ver que como estos principios metodológicos hay tantos como docentes, hay tantos como modelos educativos. Sin embargo, aquí lo interesante es ver cuáles son las estrategias, cuáles son las técnicas didácticas, es decir, cómo voy a enseñar. Si ya sé qué es lo que quiero, ya sé que quiero formar médicos especialistas en determinada área y que además tengan sensibilidad social, ya sé que lo que voy a hacer es enseñarles psicología, medicina, farmacología, y les voy a formar además un área les voy a incluir en su currículum una serie de valores como el aprecio por la humanidad, la humildad, el don de servicio, en fin. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuántas horas de teoría? ¿Cuántas horas de práctica? ¿En qué momento empiezo a incorporar los valores dentro de su formación? ¿En qué momento empiezan la práctica? ¿Cuándo los llevo al campo a los médicos a que empiecen a dar sus primeras consultas? Es decir, esa es la metodología del currículum. Y para cada uno de ellos, en función del perfil, en función de los objetivos, es que se diseñan las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Les pongo otra vez algún ejemplo que puede clarificar de manera muy puntual esto que estamos señalando. Hoy la pandemia nos obliga a mantener esta sana distancia social y estar lejos. Es decir, muchos de los alumnos hoy están en sus casas, como es el caso de ustedes, pero imagínense que están en una formación de licenciatura. ¿Qué sucede si estoy formando en una licenciatura algún perfil profesional que requiere forzosamente la práctica cotidiana en un laboratorio? Es decir, imagínense que están formando técnicos o ingenieros o no sé, paramédicos, que forzosamente tienen que estar en el campo. No se puede aprender a hacer una canalización de un suero si no es con un paciente. Nadie en su casa tiene un modelo robótico de estos que hoy se utilizan. ¿Cómo le hago? ¿Cuáles son las estrategias que tengo que desarrollar? Aquí es donde juega mucho ya el modelo y lo que el perfil de cada uno de las instituciones y de las políticas públicas se enfocan para poder desarrollar a través de una metodología adecuada que se cumplan los objetivos de aprendizaje y que además se alcance a cubrir el total de los contenidos. Podríamos señalar que la metodología son las acciones que se diseñan como partes constitutivas de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, ¿qué vamos a meter en el curso de farmacología? ¿Cómo lo van a aprender?
van a traer algo de medicamento, vamos a experimentar con animales, no vamos a experimentar con animales, vamos a desarrollar un modelo estrictamente teórico, lo van a aprender. Imagínense que estamos hablando de los efectos farmacológicos en la psique de las personas. ¿Cómo voy a lograr que ellos conozcan? Los llevo a un centro de rehabilitación donde hay personas, no sé, desintoxicándose de drogas. Los puedo llevar a un psiquiátrico a ver cuáles son los efectos. Es decir, esas cosas que voy a decidir sobre cómo voy a enseñar, eso es a lo que se refiere la metodología. Regresando entonces, objetivos, contenidos y metodología. Si vemos que la metodología la podemos entender como un material, es decir, todo nos puede servir siempre y cuando le damos un contexto dentro de un entorno didáctico. Es decir, la fenomenología social que sucede nos puede servir para enseñar algo, como lo hemos estado haciendo a lo largo de nuestro curso. Incluso habrá cosas que no representan una experiencia personal grata, pero que sin embargo forman parte de la metodología para aprender. Les pongo otro ejemplo para que esto sea mucho más fácil de asimilar. Quienes optamos por estudiar ciencias jurídicas, quienes somos abogados, recorrimos un cierto camino que nos distanciaba un tanto de ciertas áreas, de ciertas ciencias, incluidas las ciencias de la salud, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando tenemos que estudiar criminología o medicina forense? Bueno, pues que hay que ir al CEMEFO, al Servicio Médico Forense, a ver una necropsia. Y eso no está hecho para todos, definitivamente. No todos los abogados estamos formados para abrir un cuerpo, para ver cómo se analizan los restos de una persona que fue atropellada, para ver cómo se analizan los restos de una persona a la que le dieron X cantidad de balazos. Cuando llega ese momento, esa experiencia es optativa, es obligatoria. ¿Se puede ser abogado sin cursar medicina forense? Yo creo que sí. Sin embargo, el currículum lo contempla como parte de la metodología. Oiga, ¿no puedo ver una necropsia desde mi televisión? Sí, pero la metodología de este plan de estudios incluye que vayas 4 veces al CEMEFO durante tu curso de medicina forense y que veas cómo se practica una necropsia. Hay cosas que en la realidad pueden ser complejas y que sin embargo forman parte obligada de la metodología dispuesta, utilizando a la realidad como un recurso didáctico que nos permite la formación de las personas. ¿Por qué es importante la metodología? Bueno, pues es necesario que a través de esta metodología o de la metodología que elijamos podamos crear los entornos adecuados para aprender. Es decir, si estamos hablando, esto es muy fácil de ejemplificar en la educación preescolar, y todos ustedes podrían venir al ejemplo rápidamente, ¿cómo son los salones de educación preescolar? Están decorados de manera atractiva para los niños, tienen mobiliario adecuado a su tamaño, tienen elementos que los entretienen pero que no los distraen. Creo que hay algunas especialistas en educación preescolar aquí entre ustedes en este grupo. Es decir, todo eso que estamos creando, desde el entorno de aprendizaje, las experiencias que seleccionamos, la cantidad, la relación de tiempo con teoría, con práctica, todo eso constituye la metodología del aprendizaje. Entonces, ese es el tercer elemento de nuestro currículum. Finalmente, el último elemento, y no menos importante, es la evaluación del currículum. Es decir, cómo esos objetivos, esos contenidos y esa metodología se sujetan a una evaluación. Es decir, aquí ya vamos a hablar ya propiamente de lo que representa la evaluación del currículum, pero vamos a ver que se centra en determinar cuáles son los parámetros que tanto los objetivos como los contenidos como la metodología deben cumplir para considerarse satisfactorios. Es decir, vamos a ir viendo que hay una serie de estándares, de medidas predispuestas para saber si el objetivo se está alcanzando o no se está alcanzando. Vamos a ver, mediante la evaluación, que es esta parte, si los contenidos están siendo suficientes, si no están siendo suficientes, si hay algún área en la que no estén siendo suficientes, en cuál es y en qué medida, y posteriormente la metodología. Es decir, también vamos a evaluar si la manera en la que se está enseñando medicina forense para los licenciados en Derecho es la adecuada, porque está teniendo el impacto que se merece, o quizá no esté siendo la adecuada. Eso es lo que vamos a medir en la evaluación curricular. Como ven,
Con estos elementos podemos encontrar ya en concreto, en específico, dentro de esta trayectoria que hemos definido como currículum, cuáles son los cuatro pilares que la sostienen. Y ahora vamos a ver, después de esto, cómo es que vamos a evaluar el currículum y qué es lo que le vamos a evaluar. Esta digamos que es la sustancia de nuestra sesión del día de hoy. Vamos a ver que para evaluar el currículum hay dos vertientes fundamentalmente, una interna y una externa. Es decir, una que se hace desde el interior del currículum para ver cómo está por dentro y otra para ver qué efectos tiene con respecto del entorno en que se desarrolla. Vamos a iniciar entonces reconociendo esta parte. Hay dos enfoques de evaluación del currículum, uno interno y uno externo. ¿Qué vamos a ver en el enfoque interno? Vamos a ver, en primer lugar, la estructura y la organización del plan curricular. En segundo término, el rendimiento académico y los factores que están asociados a este. Es decir, la evaluación interna del currículum se sustenta fundamentalmente en estos dos. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro del currículum? Bueno, cuando hablemos de la estructura y organización del plan curricular, tendremos que ver cuál es su fundamento y cuál es su contexto. Les pongo un ejemplo de esto y así trataré de ir entrelazando cada uno de los elementos. Vamos a ver entonces que si tenemos que ver cuáles son los fundamentos que dan origen al plan curricular, vamos a empezar por ver si tiene sentido que hoy sigamos formando especialistas en derecho. ¿Es necesario que haya más abogados? ¿No está lo suficientemente saturado el mercado de abogados, el mercado laboral de abogados como para que sigamos formándolos? ¿Se están formando en el contexto ideal o necesitamos hoy un nuevo perfil de los abogados? Es decir, vamos a ver cómo está fundamentado. ¿El currículum es el de hoy o es el de hace 20 años? Les pongo un ejemplo. En el caso de los abogados, el sistema de justicia penal cambió hace 10 años y quienes nos formamos previamente a eso no conocemos nada, al menos por vía de nuestra universidad en cuanto a eso sucede. Es decir, hay contextos diferentes. Eso nos permite para saber cómo lo hicieron. ¿Está vigente? Imagínense, aquí es muy fácil ejemplificar dentro de la estructura y organización del plan curricular su vigencia. ¿Permanece vigente en cuanto a lo social? Las ingenierías, concretamente las ingenierías en sistemas computacionales. Si la tecnología avanza al ritmo que le estamos viendo, alguien que se formó como ingeniero en computación hace 20 años, ¿tiene hoy los conocimientos suficientes para ejercer? ¿Sigue siendo adecuado ese currículum? Pues yo pensaría que no. Simplemente las tecnologías han avanzado muchísimo, el software ha avanzado muchísimo y bueno, ese currículum tendría que revisarse en cuanto a su vigencia. Vamos a algo más. Esto es un elemento importante del currículum que se tiene que evaluar. La congruencia. Es decir, vamos a buscar ese equilibrio entre los fundamentos, los objetivos, las asignaturas, los módulos, es decir, todo aquello que estamos relacionando. ¿A qué me refiero con la congruencia o a qué se refiere este concepto de congruencia dentro del plan de estudios? Que si lo que estoy buscando es formar ingenieros de vanguardia capaces de desarrollar nuevas tecnologías, pues si este es el objetivo, tiene que ser congruente con que hoy sepan hacer programación en teléfonos celulares. Es decir, que hayan pasado ya de la idea de la computadora como la única vía de comunicación entre usuarios y receptores de servicio y proveedores de él, a que ahora también sepan que la movilidad es un ejercicio interesante. Si ese es el fundamento de mi currículum o de mi carrera y no les enseño a programar, no hay congruencia. Es decir, estoy tratando de formar algo y no tengo los elementos para hacerlo. Vamos a ver también que el plan de estudios tenga continuidad de integración, es decir, que haya la cantidad de contenidos suficientes distribuidos en los espacios temporales suficientes y con las condiciones adecuadas. Es decir, que si les estoy pidiendo que para los ingenieros en su cuarto semestre de la ingeniería en sistemas computacionales lleven programación avanzada, puede haber una programación básica. Es decir, tiene que haber esa continuidad. Además, otro elemento es que tiene que ser viable. No voy a poder desarrollar un programa de ingeniería petroquímica en Toluca si no tengo considerado dentro del currículum pues la práctica o los elementos para que puedan practicar, es decir, dónde los voy a llevar a una refinería. Esa es una de las cosas que tienen que evaluar dentro del currículum.
un sentido y un significado lógico y epistemológico, es decir, que vayan con enfoques objetivos, que estén enfocados en la ciencia, que estén, perdón, basados en la ciencia y enfocados en la realidad, es decir, a eso se refiere. ¿Qué potencial tiene mi plan de estudios? ¿Es posible que quien se forme bajo mi concepto de ingeniería más adelante pueda seguir obteniendo otros cursos que le permitan ir creciendo? Eso es algo que tiene que considerar el currículum. ¿Qué actitudes y valores estoy formando en ellos como principios éticos? Imagínense que formo a los médicos y no los doto de sentido social. Imagínense que formo abogados y no los doto de sentido social. El currículum no lo incluye, sí lo incluye, en fin. Eso es lo que tiene que ver el currículum, que es más allá del plan de estudios. Esta parte de documental se las voy a incluir en el texto de esta semana para que la puedan revisar a detenimiento y puedan ver a detalle a qué se refiere cada uno de ellos. Vamos a ver como otra parte de evaluación del currículum el rendimiento académico y los factores que se asocian a este. Es decir, vamos a ver de dónde vienen nuestros alumnos, cuántos alumnos tengo. Imagínense que vamos a abrir una ingeniería, no sé, una licenciatura en enfermería. Y resulta que en el lugar donde voy a abrir mi licenciatura en ingeniería, pues resulta que no hay suficientes alumnos de bachillerato. La mayoría de los bachilleratos que se encuentran en donde quiero abrir mi licenciatura en enfermería tienen un origen técnico, en máquinas y herramientas, en computación. Es decir, ¿cómo fundamenté mi plan de estudios? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Se tiene que evaluar? ¿No se tiene que evaluar? ¿Qué voy a tener que hacer para pasar esos alumnos del área técnica al área de las ciencias de la salud, al área de las ciencias humanas? ¿Qué tengo que hacer? Eso también es evaluable dentro del currículum. Algo que ustedes han verificado, además todos lo hemos pasado por cuenta propia, el perfil y la labor docente. Es decir, puedo medir los perfiles de los docentes para ver si son acordes al currículum que estoy enseñando. Si mi currículum implica que muchos de los docentes, que más bien, que muchos de los conocimientos tengan que ser de carácter práctico, ¿puedo tener docentes recién egresados o necesito docentes con experiencia en el sector? ¿Qué tengo que hacer? Eso se tiene que evaluar. El rendimiento académico, es decir, tengo mi plan perfectamente diseñado, tengo al maestro adecuado, pero independientemente de eso, puede resultar que no tenga los alumnos que no tengan el desempeño académico. Todos reprueban álgebra en la preparatoria. Es un claro ejemplo. ¿Obedece forzosamente a un tema del currículum? ¿Tiene que ver con el docente? Ese es algo que se tiene que evaluar y que corresponde al rendimiento académico de los alumnos y algunos de los factores asociados a esto. Vamos a ver si quizá el rendimiento académico que están obteniendo tiene que ver con un contexto social. Y bueno, aquí los ejemplos podrían ser muchísimos, pero me limito a señalar que no es lo mismo enseñar una materia de ética en una preparatoria en Toluca que enseñar una materia de ética en una preparatoria en Chimalhuacán. Porque el contexto en el que cada uno de los alumnos vive es diferente. Es decir, y el programa puede ser el mismo. A pesar de que el currículum formal sea el mismo, el currículum real, retomando algunos de los conceptos que vimos en las semanas anteriores, pues puede ser muy diferente. Entonces, eso es algo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer una evaluación del currículum por la parte interna. Vamos a ver ahora brevemente qué incluye la evaluación externa del currículum. Es decir, una vez que ese trayecto formativo, como lo hemos señalado, ya lo revisamos con todas estas y seguramente se pueden agregar algunos otros elementos de análisis adicionales a los que les señalé, vamos a ver ahora desde la parte externa. Es decir, una vez transcurrido el trayecto curricular, ¿qué sucede? ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver el análisis de nuestros egresados, el análisis de quienes, cómo les va a aquellos alumnos que pasaron por este proceso. ¿Qué están haciendo? ¿Se emplearon en algo de lo que estudiaron? ¿No se emplearon? Decir que todos los abogados tienen trabajo después de 2 años de haber concluido su carrera podría sonar como un excelente aliciente para que otros alumnos estudien, pero habrá que entender que muchos de los abogados pues están trabajando en un McDonald's. Muchos de los abogados están trabajando en un Uber. Y no, ninguna de las dos cosas es mala. Sin embargo, no tiene que ver con su perfil profesional. Es decir, eso es lo que tendríamos que estar revisando a la hora de hacer la evaluación externa del currículum cuando llegamos a los egresados y las funciones a las que se están dedicando.
Vamos a ver también el mercado de trabajo, cómo cambia el mercado de trabajo, aunque inicialmente mi currículum pudiera haber parecido que tenía todo para tener éxito. Es decir, vamos a ver, y les pongo un ejemplo aquí típico y además catastrófico. Imagínense que en la zona oriente de la Ciudad de México, donde se tenía la perspectiva de que iba a haber un aeropuerto, empezaron a formar ingenieros en aeronáutica, especialistas en turismo, licenciados en lenguas, en las ciencias de la hospitalidad para atender, en fin, todo eso. El mercado parecía perfecto. Se tomaron las mejores decisiones para desarrollar el currículum adecuado al potencial que iba a dar un aeropuerto, que iba a dar empleo a más de 20,000 personas durante el primer año e iba a ser escalable. Se cancela el aeropuerto. El mercado de trabajo cambia. ¿Qué se tiene que hacer con los alumnos que se quedaron a la mitad de las carreras? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Dónde se están insertando? ¿Se van a poder insertar? ¿Necesitamos cambiar el enfoque que se les estaba dando? No lo sé. Ese es algo que se tiene que evaluar dentro del currículum. Y finalmente, algo que resulta muy importante desde mi perspectiva es saber qué funciones del egresado están siendo utilizadas o aprovechadas por la sociedad. Es decir, si resulta que estoy formando médicos, como lo hemos tomado desde el inicio con nuestro ejemplo, especialistas en atender la recuperación de la salud con un enfoque social, y resulta que en la sociedad donde estamos trabajando, pues hay muchos espacios laborales para los médicos en el sector público y desean no trabajar. ¿Por qué? Pues porque es mal pagado, porque prefieren tener la consulta privada que siempre da mejores rendimientos financieros. En fin, ¿qué está pasando? ¿Están solventando las necesidades sociales o quizá el currículum tenga la obligación de corregirlo? A eso se refiere el análisis del currículum. Como pueden darse cuenta, son una cantidad muy amplia de conceptos que se tienen que evaluar. Fue muy rápida y muy breve esta descripción. Tengo el compromiso de mantener registrada esta tabla de la evaluación interna y la evaluación externa. Me comprometo a pasárselas en el documento para que la puedan analizar y a partir de ello van a tener que hacer ustedes su actividad integradora de esta semana. ¿En qué consiste? En que tienen que hacer un cuadro comparativo y les voy a dar los elementos para que me digan si es lo mismo evaluar una institución que evaluar un currículum. Es decir, vamos a ver con los elementos que se les van a dar ahí, prácticamente quiero que lo copien, pero más que lo copien porque se los voy a proporcionar, yo quiero que lo analicen y que ustedes de fondo me digan cuáles son las principales diferencias entre evaluar el currículum y evaluar un currículum o una institución con fines de acreditarla, con fines de reconocerle la calidad. A eso se refiere la actividad de esta semana y para ello deben tomar en cuenta esto que pues de manera muy rápida hemos señalado durante este video. Si no tienen ustedes mayor inconveniente, yo cerraría esta sesión que se fue un poco más larga que las anteriores para que pudieran revisarla, analizarla y reitero, y como amablemente alguien lo ha hecho, si antes de elaborar su cuadro comparativo, que es la actividad de esta semana, tienen alguna duda, no duden por favor en escribirlo para que podamos mantenernos al tanto y podamos estarnos retroalimentando con la oportunidad que merece. ¿Vale? Pues por mi parte sería todo. Una vez más agradecerles y reconocerles que sigan estudiando, que tengan el tiempo y la paciencia para revisar este material que con el mejor de los ánimos se prepara para su formación y bueno, pues espero que nos estemos interactuando la siguiente semana y puedan tener sus evaluaciones puntualmente. Que tengan excelente semana. Muchas gracias.